Bien, muy buen día, señoritas. Como recordarán, pues habíamos mencionado que esta clase del día jueves iba a ser pregrabada, ya que íbamos a trabajar en una clase en base a instrucciones. La explicación iba a ser de la misma manera, con la diferencia de que no la íbamos a tener en forma presencial, ya que su servidor pues tiene una capacitación dentro de las instalaciones. Entonces es por lo mismo de que vamos a tener esta clase pregrabada, ¿verdad? Entonces hoy pues vamos a comenzar a hablar con respecto a lo que nosotros conocemos como impuesto sobre la renta. Pues cabe mencionar que el impuesto sobre la renta, denominado ISR, es un impuesto que grava toda renta que objetan las personas individuales, jurídicas, nacionales o extranjeras residentes en el país. Recordemos que una persona individual es aquella persona como usted, como yo, que en un momento dado pues podemos devengar cualquier cantidad de dinero, ya sea por salario, ya sea porque vendamos una propiedad, vendemos un vehículo o algo por el estilo. Una persona jurídica va a ser la unión de dos o más personas con intención de lucro y que pues la función de ellos va a ser denominar a una institución con el nombre de uno de ellos. Cuando hablamos de nacionales, pues cualquier persona que haya nacido en Guatemala o cualquier extranjero residente en el país. Su base legal está constituida en el decreto 2692. Es el decreto 26 del año 92. Acá es donde se establece por primera vez el impuesto sobre la renta. Acá está su ley y de igual manera años posteriores pues sale su reglamento y sus reformas en los decretos 4/2012, que son en el año 2012, es el cuarto decreto, y el decreto 10 del año 2012, así como también el decreto 19 del 2013. Estos decretos, estos últimos tres, pues han sido los que han venido a reformar lo que ha sido el cálculo del impuesto sobre la renta y es donde ha tenido pues la pauta de ver a quién va a afectar o a quién va a gravar el impuesto y sobre qué cantidades pues va a ser grabada la persona. El impuesto sobre la renta es un impuesto muy extenso que contiene varios regímenes y por eso es importante que conozcamos cada uno de ellos. Cuando hablamos de regímenes, en este caso vamos a estar mencionando pues las distintas formas en que se van a calcular. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que se calcule el impuesto sobre la renta para una persona asalariada a que se calcule el impuesto sobre la renta para una persona que se dedica a la compraventa de artículos. Entonces, vamos a decir que renta es un beneficio o ganancia que rinde algo periódicamente, ya sea un salario de forma mensual, ya sea las ventas del mes, por eso nos menciona que rinde algo periódicamente. Se denomina renta bruta al conjunto de ingresos o beneficios de toda naturaleza, habituales o no provenientes de ventas de bienes o prestaciones de servicios y otras actividades lucrativas. Esta va a ser la renta bruta, donde hablamos de cualquier conjunto de ingresos, todo lo que yo haya logrado vender, todo lo que yo haya acumulado en cuanto a los ingresos durante un mes. La renta neta es la renta obtenida por la prestación de servicios en relación de dependencia, es decir, los ingresos obtenidos por los trabajadores dentro de una empresa o institución. Entonces, la renta bruta va a ser todos los ingresos que yo voy a tener por beneficios, ya sea por venta de bienes o prestación de servicios. Mientras que la renta neta va a ser aquella que yo voy a obtener por una prestación en relación de dependencia. Quiere decir mi salario. Esa es mi renta neta. El salario que yo voy a percibir mensualmente, quincenalmente, trimestralmente, ¿verdad? Este es el salario que yo voy a estar teniendo como renta neta y es sobre el cual se va a calcular. También se denomina renta exenta,
que son aquellos ingresos que por disposiciones de la propia ley las exime del cumplimiento de obligación tributaria. Por ejemplo, los establecimientos educativos, los establecimientos de ayuda social, llamemos hospitales, centros de salud, centros comunitarios, aparte de ello, todo lo que preste una razón de ser no lucrativo, de que va a prestar una ayuda social, ellos van a estar exentos del pago de impuestos, no solamente del ISR, sino que también va a estar exento del pago del IVA. Pero especialmente acá tratando el ISR, pues se va a considerar que va a estar exenta porque no es una institución lucrativa. Una renta imponible va a ser la base imponible del impuesto. En la base, pues vamos a determinar el porcentaje del impuesto que vamos a determinar. Y la renta que grava este impuesto se clasifica según su procedencia en 3 categorías. Entonces, acá van a determinarse 3 categorías y en base a esto, pues la categoría va a poder depender de lo siguiente. Primero, que las rentas de actividades lucrativas, que va a ser la primera, constituyen un hecho generador la obtención de rentas provenientes de actividades que producen ganancia. Si usted se coloca en el régimen de actividades lucrativas, entonces usted está produciendo ganancias. Quiere decir de que usted va a vender un producto, pero va a lucrar con él. Quiere decir de que usted va a vender un bien, pero va a lucrar con él. Va a prestar un servicio, pero el lucro se encuentra en este servicio, ¿verdad? Y nos indica que para el cumplimiento del impuesto, la ley del ISR en el decreto 10-2012 establece 2 regímenes entre los cuales puede optar el contribuyente. Como pueden observar, esta es una captura de pantalla de su página 62 del libro y acá es donde usted va a poder ver en una forma más detallada los 2 tipos de regímenes en los cuales se puede encontrar el contribuyente al momento de querer pagar el impuesto sobre la renta. El primer régimen nos indica que es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Y estamos hablando que es la primera columna, ¿verdad? Acá nos explica que este va a estar determinado por la renta imponible y la renta imponible va a ser aquella que se va a obtener de la renta bruta, que ya dijimos que la renta bruta son todos los ingresos que nosotros podamos tener por la venta de bienes y o por la prestación de servicios, menos los costos y gastos deducibles. Quiere decir que si yo me voy a dedicar a producir escritorios, todo lo que me genere ganancia, la venta de escritorios, todo esto va a ser la renta bruta. Toda la venta de lo que son los escritorios. Pero a esta renta bruta le debo de quitar lo que son los costos y gastos deducibles, como por ejemplo los sueldos de las personas que van a transformar esos escritorios, el combustible que voy a utilizar para poder hacer funcionar la maquinaria, agua, luz, teléfono, drenaje, extracción de basura, lo que es gasolina, combustibles, hablemos de que si debo de pagar transporte o si tengo el transporte propio y debo de consumir gasolina para poder conducir los escritorios de un lugar a otro, pues todo esto es deducible de la renta bruta. El resultado de esto, pues hay que sumarle los costos y gastos no deducibles. Quiere decir todo aquello que está fuera del origen de la negociación, ¿verdad? Todo lo que realmente no va a inferir en que pueda o no hacerse la negociación. Todos esos gastos no incluyen y los debemos de sumar. Y cualquier renta exenta que se pueda tener. Aquello que se haya indicado como un gasto exento. Quiere decir de que nosotros vamos a tener un gasto que no voy a poder incluir dentro de estos aspectos. La operación de todo esto, pues me va a dar como resultado la renta imponible y me indica que el tipo impositivo, o sea, el porcentaje que se debe de pagar es del
25%. Ese 25%, como lo indican acá, es un periodo de liquidación anual, pero nos indica también que se debe consignar en las facturas la frase sujeto a pagos trimestrales. ¿Por qué razón? La liquidación se hace de forma anual, pero el 25% del pago del impuesto se hace de forma trimestral. Quiere decir que los ingresos que yo haya obtenido, las ganancias que yo haya obtenido durante el trimestre, debo de pagarlos vencido el trimestre. Acuérdese que los trimestres son enero, febrero, marzo, ese es un trimestre y lo debo de pagar en el mes de abril. Abril, mayo, junio, lo debo de calcular y lo debo de pagar en el mes de julio. Julio, agosto, septiembre, lo debo de pagar en el mes de octubre, y octubre, noviembre y diciembre lo debo de pagar en el mes de enero, pero junto a la liquidación anual, en donde yo debo de presentar los estados financieros para determinar que todo lo que yo ya venía pagando es correcto. Entonces nos indica de que nosotros estamos obligados a que debemos consignar en todas nuestras facturas la frase sujeto a pagos trimestrales. Nos indican también acá que dice que hay que hacer una declaración de liquidación definitiva anual de ingresos y gastos. Esa liquidación definitiva la debo realizar en el mes de enero. Acá yo hago una liquidación definitiva de todos los ingresos que haya tenido del año, todos los ingresos que haya tenido durante el año, y le debo restar todos los gastos. Cuando yo ya he obtenido este resultado, hago la comparación de lo que fui pagando en cada uno de los trimestres hasta el momento de la liquidación, y me tiene que dar exactamente el mismo valor. Si no me diera el mismo valor, pues yo estoy obligado a pagar del impuesto la diferencia que corresponda sobre ese remanente o esa diferencia de las ganancias que se pudieron haber obtenido. Lo contrario, este es el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Lo contrario es de que existe el régimen de la opción simplificada sobre ingresos de actividades lucrativas. Usted podrá decir, pero si dicen lo mismo. La parte de actividades lucrativas dice lo mismo, pero la otra dice régimen sobre las utilidades, y este es régimen opcional simplificado sobre ingresos. Y la otra dice sobre utilidades, ¿ok? Entonces, no es lo mismo tener un ingreso que puede ser un salario, puede ser una bonificación, a tener una utilidad de una actividad lucrativa. Las utilidades son las ganancias que yo obtengo de la venta de un X producto. Entonces, en cuanto al régimen opcional simplificado, nos indican que se debe calcular la renta imponible, y que la renta imponible va a ser la renta bruta. Quiere decir, otra vez indicamos el total de ingresos que se han tenido durante un mes, menos las rentas exentas, ¿verdad? Acá no dice menos los gastos, aquí solo rentas exentas. La misma ley, la ley del ISR, indica cuáles van a ser mis rentas exentas para que yo no deba pagar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, nos dice que las rentas exentas es el bono 14, es el aguinaldo, es la bonificación, las vacaciones, es un monto hasta máximo de 48,000 quetzales al año. Estas son las rentas exentas, pero yo debo de hacer el cálculo correspondiente. Y nos indica que el tipo impositivo pues está delimitado a una tabla. Esta tablita la vamos a ver más adelante más detalladamente. Nos dice porque si yo tengo un ingreso de 0.1 a 30,000 quetzales, pues yo debo de pagar un importe fijo de cero, pero se va a calcular sobre el 5% sobre la renta imponible. Mientras que si yo tengo ingresos arriba de 30,000, un centavos en adelante, yo voy a tener una renta imponible fija, un importe fijo
de 1,500. Y sobre la diferencia de los 30,000, de ese 30,001 centavos en adelante, debo de pagar 7%. Sobre los primeros 30,000, yo debo pagar el 5%. Y sobre la diferencia que haya de 30,001 centavos en adelante, yo debo de pagar un 7%. Entonces, quiere decir de que en este régimen yo tengo dos aspectos para poder pagar. Acá es donde el contribuyente, ya sea individual o jurídico, opta por uno de los dos regímenes y son los que indican sobre qué quieren pagar. Nos indican acá que el periodo de liquidación pues es mensual. Acá no es como el otro régimen que se debe de pagar de forma trimestral y hacer una liquidación anual. Acá no. Acá el periodo de liquidación es mensual y se hace constar en las facturas que está sujeto a retención o, si pagan, o se paga directamente el impuesto a la SAT. Por ejemplo, si yo tengo una factura y digo, estoy sujeto a retención, entonces me deben de retener obligatoriamente el impuesto sobre la renta. Ahora, si dice pago directo de impuesto a la SAT o puede decir pago directo a cajas fiscales, quiere decir que no me pueden retener el impuesto y yo soy el obligado de trasladar ese impuesto directamente a las cajas fiscales, o sea, a la SAT. Y por último, me dicen de que debo de hacer una declaración jurada anual informativa de ingresos obtenidos. Como dice que es una declaración jurada y debe ser de forma anual. Como es jurada, entonces yo lleno un formulario y pues la SAT viene y sobreentiende que yo estoy diciendo la verdad. Si en algún momento a mí me llegasen a hacer una auditoría, y la SAT determina que yo registré un valor menor al que realmente tuve en ingresos, pues entonces yo debo de pagar una sanción económica que se denomina multa. Debo pagar lo que es la mora, los intereses de la diferencia que no hubiese pagado y aparte de ello, pues también corro el riesgo de sufrir pena de cárcel. Dice la ley que no hay pena por deuda, pero no, la ley no dice de que no haya pena por evasión fiscal. Acá es evasión fiscal, no es una deuda. Esta es evasión fiscal. Y aparte de ello, yo estoy haciendo una declaración jurada, yo estoy jurando por mi nombre de que lo que estoy indicando en este formulario es cierto. Entonces, en el momento en que yo violento esto, pues la SAT, por medio de su gremio de abogados y por su área administrativa o bien su área jurídica, va a determinar si procede de que a mí me lleven a juicio. Y pues será ya el Ministerio Público con un juzgado competente en donde determinen si de verdad me dan prisión o si solamente me hacen que yo pague los impuestos, pero eso sí, los impuestos se deben de pagar inmediatamente. Hay ocasiones de que hay impuestos que son muy elevados, las cantidades son muy exageradas porque se ha hecho evasión fiscal. Y resulta que cuando se logra determinar, la persona que era la responsable no tiene los recursos para poderlos pagar. Entonces, no solo se va preso porque debe pagar esto, sino que también tarde o temprano tiene que pagarlo. Tiene que ver la manera en que el impuesto sea pagado. Si no, aunque cumpla su pena en la sentencia dentro de cárcel, cuando salga, pues va a seguir teniendo la misma deuda. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del punto denominado rentas de trabajo, como su nombre lo indica. Rentas de trabajo, por lo que yo haya trabajado y haya devengado un salario respectivamente, ¿verdad? Entonces, acá son los ingresos provenientes del trabajo prestados por personas individuales residentes en el país en relación de dependencia. Cuando hablamos de relación de dependencia, es porque yo soy contratado para prestar un servicio a una empresa. Y pues a mí me ofrecen un sueldo o salario mensual, quincenal,
catorcenal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que según los ingresos que yo tenga, pues debo de pagar este impuesto. Es decir, que se trabaja para una empresa. Y la ley del ISR en sus reformas en el decreto 10-2012 y en el decreto 19-2013 indica que constituye hecho generador de este impuesto los sueldos, óigalo bien, los sueldos, las bonificaciones, las comisiones, los aguinaldos, viáticos que no constituyan reintegro de gastos y otros. Otras remuneraciones que entidades privadas o públicas paguen a sus empleados en Guatemala o en el exterior. Acá, como puede observar, ya el decreto 19-2013 reforma a qué debe considerarse el pago del impuesto sobre la renta. Y aquí sí ya nos viene a indicar de que debemos de pagar el ISR sobre los aguinaldos, sobre las bonificaciones, sobre las comisiones. Mientras que antes de esta reforma no se pagaba esto. Tal vez usted alguna vez ha escuchado que su señor padre, pues año con año, a fin de año, pues viene haciendo una declaración del IVA o la planilla del IVA. Esto pues antes servía para no tener que pagar impuestos sobre la renta. Posteriormente, cuando fue esta reforma, se dio de que en forma trimestral, mensual o anual, se nos descontaba lo que era el impuesto sobre la renta. Y hubieron varias cosas que ya no nos permitieron incluir dentro de las deducciones para que me devolvieran ese impuesto sobre la renta. Y hoy por hoy, si yo presento una planilla de IVA, la ley estipula que yo puedo presentar hasta un máximo de 12,000 quetzales en facturas. Y esos 12,000 quetzales en facturas, estamos hablando que si usted lo multiplica por el 12%, pues me sale un total de 1,440. Pero la ley estipula de los 12,000 quetzales, lo divide dentro del 1.12 y pues lo multiplica por el 12%. Y la ley estipula de que solamente este valor va a ser el permitido para poder reintegrar o para poder solventar. Incluso en ocasiones la cantidad máxima que el Estado permite que se ingrese para poder incluir acá en deducción del impuesto sobre la renta son 600 quetzales. Es por ello de que la mayoría pues se ha venido acostumbrando a que si ya le descontaron el ISR, toma en cuenta que es algo no percibido y ya no hace planillas, ya no hace el estar juntando facturas, estarlas guardando durante 5 años, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque ya se le fue descontado. Entonces ya la cultura tributaria pues cambió, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es renta exenta. Están exentas del pago de este impuesto las indemnizaciones por tiempo servido, los aguinaldos. Oiga la contradicción acá. En la anterior dice que está afecto, pero acá nos dice que está exento. La bonificación anual o bono 14. Entonces, le voy a explicar por qué esta diferencia. En la anterior dice que está afecto para el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar los salarios del año, más el bono 14, más el aguinaldo, más las vacaciones, más las horas extras y todo lo que yo haya tenido. Esto me va a dar un valor total y va a determinar el porcentaje que yo debo de pagar. Mas no se va a tomar en cuenta el bono 14, no se va a tomar en cuenta el aguinaldo y tampoco se va a tomar en cuenta lo que son la indemnización para hacer el cálculo respectivo. Solamente me va a servir para determinar el porcentaje, mas no se le va a calcular impuestos sobre la renta a estos tres. Entonces, dice que existe un periodo de liquidación y pago del impuesto. El periodo de liquidación es anual. Inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y óigalo bien, su pago se hace por medio de retenciones mensuales efectuadas por el patrono. Si usted le pregunta a su señor padre,
toda aquella persona que devengue arriba de 4,800 quetzales, pues su patrono está obligado a hacer la retención del ISR. ¿Por qué le digo 4,800 quetzales? Porque el Estado permite, o más bien el fisco permite hacer una X cantidad de deducciones. Y todas las deducciones que más adelante las vamos a ver, llegan a un total de 4,800 quetzales. Entonces, si yo tengo 4,800 quetzales o menos, automáticamente yo no pago impuestos sobre la renta. Si tengo 4,800 o más, entonces voy a tener que pagar lo que es, aunque sea una mínima parte, el impuesto sobre la renta. Su pago se hace por medio de retención mensual, ya no lo indicaron, efectuadas por el patrono. El patrono está obligado a retenerme de una vez el impuesto y él es el obligado a trasladar el impuesto sobre la renta al fisco. Si el patrono no hace la retención y yo estoy consciente de eso y no lo indico al fisco, entonces puedo ser sancionado de igual manera que el patrono. Ahora, si yo no sé que el patrono no está haciendo los pagos y resulta que el patrono se está quedando con el dinero, si a mí me llegan a fiscalizar, yo puedo demostrar en mis pagos que a mí me hacían las retenciones, pero fue el patrono el que no presentó las declaraciones correspondientes. Bueno, aparte nos indica que la renta imponible se determina de la siguiente manera, según el artículo 72 del decreto 10/2012. Esto les queda como medio formativo, por favor. Ustedes van a buscar el artículo 72, decreto 10/2012. Lo van a buscar por medio de su celular, por medio de la computadora, en el internet, y la información que nos dé de este decreto lo van a copiar en su cuaderno o en hojas. Esto nos va a quedar, insisto, como medio formativo. Es para que usted pueda informarse, pero en un momento dado va a entrar en evaluación. No es necesario de que usted me lo tenga que enviar una captura de lo que usted hizo en su cuaderno, ni a la plataforma, ni al tablón, ni en ninguna asistencia, mucho menos por correo, ¿verdad? No es necesario que usted lo vaya a hacer. Si usted lo hace, pues igual no tiene puntuación, pero si no lo hace al momento de ser evaluado, se va a dar cuenta que estas preguntas que vengan sobre este tema no las va a poder responder. Luego nos indica que hay una renta neta y que esa renta neta, pues la renta neta, pues la vamos a deducir. Le vamos a descontar lo que son 60,000 quetzales, que son por gastos personales e IVA pagado. Estos 60,000 quetzales es una de las partes que el fisco me permite desglosar o eximir del pago de. Haga de cuenta. Yo en el año gané una cantidad de total, óiganlo bien, total. Vamos a hacer de cuenta que yo gano mensualmente 5,500 quetzales. Oigan bien la explicación. Y si tiene papel y lápiz, vaya apuntándolo. Si yo gano 5,500 quetzales, pues a estos 5,500 quetzales lo voy a multiplicar por 12 meses. Pero le voy a sumar los 5,500 quetzales de bono 14 más 5,500 quetzales de lo que refiere a aguinaldo. Entonces, la cantidad que nos haya dado, voy a multiplicar lo que son los 250 quetzales de bonificación e incentivo por 12 meses y se los voy a sumar al valor total que yo había obtenido, que era un total de 77,000. Quiere decir que ahorita, con los datos que le he brindado, tenemos que tener una cantidad total de 80,000 quetzales. Entonces dice que sobre esto yo tengo derecho a deducir 60,000 quetzales. Bueno, entonces le resto menos 60,000 quetzales y como puede observar ya me quedan 20,000 quetzales en los cuales podría recaer el impuesto sobre la renta. Pero de esto hay que tomar en cuenta que puede ser que yo haya hecho alguna donación, que yo haya contribuido con la Teletón haciendo un depósito por 5 terapias o algo por el estilo, y esto lo puedo deducir. Son donaciones. Si haga de cuenta, yo no hice ninguna donación,
dice que yo también puedo deducir lo que son las cuotas pagadas al IX. Recordemos que ahorita yo tengo 20,000 todavía, pero había dicho que yo ganaba 5,500 mensuales, ¿verdad? Si a estos 5,500 lo multiplico por el 4,83%, entonces yo voy a tener una cantidad de 265,65 mensuales. Si lo multiplico por 12 meses, me da una cantidad de 3,187 quetzales con 80 centavos. Estos 3,187,80 se los voy a poder descontar a los 20,000, los cuales los 20,000 menos los 3,187,80 centavos, pues yo voy a tener todavía una diferencia de 16,812,20 centavos. Esta es la diferencia que todavía me queda. Haga de cuenta que yo en el transcurso del año, pues estuve pagando una prima de seguro de vida, ¿verdad? Entonces podría descontar lo que es esa prima de seguro. Si yo no pagué ninguna prima de seguro, o sea, ningún seguro, entonces lo que me queda como resultado o renta imponible son los 16,812,20 centavos. Esto no tenga pena, así como que me digan, profe, pero es que todo lo está diciendo, pero no me da el ejemplo. No tenga pena. Yo este ejemplo se los voy a volver a poner, pero en forma física y les voy a ir explicando paso por paso en Excel cómo lo debemos de calcular para que usted pueda observar cómo es el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces podemos observar de que acá yo tengo 16,812. Y sobre esto, pues entonces voy a pasar a la siguiente tablatura. Y en esta tablatura pues me va a indicar que el tipo impositivo para este régimen se va a aplicar dos tipos de tarifas. Por ejemplo, dice que si la tarifa impositiva según el rango de renta imponible, así es como se va a determinar. Me indican que si yo tengo anual un ingreso de 1 centavo a 300,000 quetzales, yo no tengo un importe fijo, pero debo de pagar un 5% sobre la renta imponible. Pero si yo gano más de 300,000 quetzales, 1 centavo en adelante, quiere decir que yo debo de pagar de impuesto fijo 15,000 quetzales más un 7% del excedente de los 300,000. Bueno, ahora tome en cuenta lo siguiente. Habíamos dicho que a mí me quedaban 16,812 quetzales con 20 centavos, ¿verdad? Entonces, de esos 16,812,20, yo debo de calcular el importe fijo. Y en este caso, no hay un importe fijo. Debo calcular entonces el tipo impositivo. ¿Por qué razón? Me permite hasta 300,000 y yo apenas tengo 16,800. Entonces, los 16,812,20 centavos los voy a multiplicar por el 5%. Y el resultado que me está dando de impuesto, óigalo bien, de impuesto sobre la renta anual es de 840 quetzales con 61 centavos. Pero estipula la ley de que este valor yo lo debo de pagar de forma mensual, pero no es este valor, sino que el valor de los 840,61 lo voy a dividir dentro de 12 meses. Y resulta que a mi persona me van a descontar por impuesto sobre la renta de forma mensual 70 quetzales. Es lo que les decía, de que ya 70 quetzales de forma mensual que me descuenten ya pasa desapercibido y viene papá o viene mamá y pues dice, hay tanto trabajo a fin de año, estar consultando, consiguiendo facturas, hacer la planilla del IVA para que me devuelvan 600 quetzales. Si de todas formas el impuesto sobre la renta que pagó al año fueron de 840, imagínense, quedarían 240 de diferencia. Hacer tanto trabajo para que le devuelvan a uno una nada y que el fisco se tarde meses para que se lo devuelvan, entonces dicen sus señores padres, bueno, esto ya está pagado, no hay ningún problema y así se queda, ¿verdad? Entonces, es por lo mismo
de que muchas personas ya no hacen el intento de hacer planilla de IVA. Es por lo mismo que muchas personas ya no hacen el intento que se les devuelva el importe correspondiente para que de esta manera pues tengan que tener un reingreso del impuesto que ya habían pagado. Es por ello de que nosotros tenemos esta tablatura. Muy bien, entonces nos vamos a quedar por acá y el próximo día vamos a estar hablando de rentas de capital y ganancia de capital, pero también, antes de iniciar con el tema de rentas de capital y ganancias de capital, pues vamos a poner en práctica este tema para que usted vea cómo se debe de calcular el importe, el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bueno, entonces yo les deseo que tengan un bendecido día, que Dios les guarde y pues nos vemos en nuestra próxima clase. Que pasen un feliz día y saludos a sus familiares.